Em, la idea del día de hoy, o comenzando del día de hoy, es aplicar un poco todo lo que estuvimos viendo ayer, ¿no? De cuestiones de ecuaciones diferenciales, de estas cuestiones conceptuales más generales sobre qué es una ecuación diferencial, la clasificación en EDO y EDPs, en poder ver la importancia del orden, etcétera. Pero lo que vamos a empezar a ver ahora, digamos, a lo que nos vamos a dedicar de aquí hasta que termine este núcleo, es a resolver ecuaciones diferenciales. O sea, a partir de una ecuación diferencial particular que nos den, intentar llegar a todas sus soluciones. ¿De acuerdo? Que eso era lo que nos interesaba. Después quizás eso obviamente lo vamos a terminar aplicando o utilizando para resolver un PBI. Es decir, a esa EDO no nos interesa resolver la EDO porque sí. Como bueno, tengo esta EDO, la solución general es esta, punto. No es lo que nos interesa a nivel interpretativo. Lo que nos interesa a nivel interpretativo es que tengamos un problema, una situación que queremos resolver, que desde ahí aparezca la EDO, desde ahí aparezcan ciertas condiciones iniciales y llegar a la función que describe esa situación, ¿no? Entonces, el primer paso, que quizás es el nuevo, es el resolver la EDO, que es lo que vamos a dedicarnos un poco más. Pero tengan en claro que el objetivo final no es resolver la EDO en sí, porque queremos resolver ecuaciones diferenciales porque nos encantan. Es básicamente después poder aplicar ese modelo en un problema. Entonces, lo que vamos a empezar a ver ahora, desde hoy en adelante, son diferentes metodologías o abordajes para llegar a las soluciones generales de las ecuaciones diferenciales. ¿De acuerdo? Esto tiene un cierto parecido a lo que quizás ya están viendo, deben haber empezado al menos a ver en tarea de aula, que son los métodos de integración, ¿no? Ustedes supongo que por ahora están viendo los métodos de integración por separado, y va a llegar un punto en que va a aparecer una integral salvaje y van a tener que resolverla, digamos. No les va a decir la integral, tenés que hacer una sustitución. O sea, van a tener que decidir cuál de los métodos usar. Bueno, un poco con las C2 va a pasar lo mismo. Vamos a ir en un cierto orden, pero después en algún momento lo importante y en lo que sí es necesario que practiquen y que consulten es, bueno, tengo una EDO, ¿cómo hago para saber qué metodología utilizar para resolver esa EDO en particular? De toda la batería de herramientas que van a tener. Bien. Entonces, empecemos. Acá en estas diapos tenían un problemita inicial, que también lo queda para resolver, si quieren, que es sobre una polilla. Yo les voy dejando, ¿no? Para que les quede, para que después no digan que no tienen para resolver. Obviamente siempre les decimos lo mismo. Primero la guía, ¿no? O sea, lo primero que tienen que encarar es la guía de aula, y después, cuando eso quede bien afirmado, cuando realmente sientan que pueden resolver la guía, o al menos las actividades iniciales, pasar a las actividades integradoras, tanto de la guía como estas que le vamos dejando por acá. Bueno, entonces, primer concepto, y yo diría el concepto clave de toda esta parte que nos falta de EDOS, es, voy a encarar la resolución de una ecuación diferencial ordinaria. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tengo que fijarme para saber cómo la voy a resolver? Su estructura algebraica. ¿De acuerdo? Es decir, es cómo es la forma algebraica de esa EDO lo que me va a permitir a mí decidir si puedo o no puedo usar una cierta metodología. Entonces, es importante, es fundamental que ustedes puedan reconocer las estructuras algebraicas clave en las ecuaciones diferenciales. ¿Vamos a poder resolver todas las EDOs del mundo? No. Desde ya que no. Va a haber un montón de EDOs, la gran mayoría de las EDOs no las van a saber resolver. Si les aparecen, no van a tener ideas cómo se hacen. Pero sí muchas y bastante variadas. Entonces, para saber para dónde ir,
y no perder tiempo, tienen que reconocer la estructura. ¿De acuerdo? Entonces, ahora les voy a presentar un cuadrito que va a ser nuestra guía, pero al final del tema va a ser un resumen. ¿De acuerdo? O sea, a partir de ahora lo vamos a usar para ir avanzando, pero al final del tema va a decir, bueno, este es el resumen de todo lo que sabemos sobre EDOS. Entonces, supongan que este bello rectángulo verde es el conjunto, es el universo de todas las EDOS que existen. Lo primero que vamos a hacer es clasificarlas según uno de los criterios que vimos ayer, que es según su orden. ¿Bien? ¿Se acuerdan que el orden era el orden de la derivada de mayor orden que aparecía en la EDO? ¿Sí? Así era la definición repetitiva. Entonces, lo vamos a separar en dos grandes grupos. En las EDOs de orden 1, es decir, donde aparece como máximo la derivada primera, y las EDOs de orden n. Vamos a llamar EDOs de orden n a todas las que tienen orden mayor a 1. 2, 3, 25, la que sea. ¿De acuerdo? Obviamente que esta es una separación arbitraria, no es que las EDOs de orden 1 son radicalmente distintas a las otras. Pero hay métodos de resolución de estas que son más sencillos que estas. Entonces las separamos porque son más fáciles de resolver. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, lo primero que, o la primera metodología, el primer abordaje que vimos, y de hecho ya lo usamos, ni siquiera es nuevo, ya lo hemos hecho, es el que llamamos EDOs resolubles por integración directa. ¿Cuáles son estas? Son las EDOs que me dicen la derivada tanto de una función que no conozco es esta función. Descubrí cuál es la función. Bien, por ejemplo, vimos ayer, la derivada segunda de h es 9,8. ¿Cuál es h? Bien, esas serían este tipo de EDOs. ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer para llegar a la solución? Integro la cantidad de veces que sea necesario. ¿Bien? Por eso se llaman resolubles por integración directa. Lo único que tengo que hacer es integrar y ya está. Si yo les digo, la derivada cuarta de una función es 3x. ¿Cómo llegamos a esa función? O a esas funciones. Integro 4 veces. ¿No? Voy de la derivada cuarta a la derivada tercera, de la tercera a la segunda a la primera, de la primera a la función sin derivar, y ahí llegué a todas las posibles funciones que cumplan esa condición. Fíjense que ese, digamos, un cuadradito que representa ese tipo de ecuaciones diferenciales puede ser de orden 1 o de orden n. Yo puedo tener derivada primera ahí, derivada segunda, derivada cuarta, me da igual. Esas ya las vimos, digamos, no tienen mayor complejidad que lo que ya hicimos ayer. O sea que son las más sencillas, diría. Las pudimos resolver sin siquiera tener conocimiento de ecuaciones diferenciales. Con solo saber de integrales, las pudimos resolver. El siguiente método que vamos a ver, que lo vamos a ver hoy, es el de EDOs a variables separables. Bien, así se llama. Que vamos a verlo en el caso de primer orden. ¿De acuerdo? Fíjense que se solapa con las resolubles por integración directa de primer orden. Es decir, estas las podemos pensar también como EDOs a variables separables. Pero también hay otras, que estarían acá, que son a variables separables, son de orden 1, pero son a variables separables, pero que no son resolubles por integración directa. Entonces ahí necesitamos una metodología para resolver esas, que es la que vamos a ver hoy. Y después nos vamos a dedicar, a partir de la semana que viene, a ver otro tipo de EDOs, que son las EDOs lineales. Así se llama. ¿De acuerdo? Las lineales, fíjense que pueden ser de orden 1 o pueden ser de orden n. Vamos a ver ambos casos. Y las vamos a separar en dos mitades. En las lineales homogéneas y en las lineales no homogéneas. ¿De acuerdo? Ya sea para orden 1 como para orden n. O sea, vamos a ver lineales de orden 1 homogéneas, lineales de orden 1 no homogéneas, lineales de orden n homogéneas y lineales de orden n no homogéneas. 4 casos distintos para ver. Uno de esos 4 casos es el caso muy amable, que fíjense que es este.
el de las lineales de orden 1 homogéneo. ¿Por qué? Porque se solapan al 100% con las variables separables. Es decir, todas estas que tengo acá también las voy a poder resolver usando variables separables. Entonces no necesito verlas por separado. Ya está, ya sé resolverlas. Pero estas tres no. ¿Bien? Y lo último que vamos a ver es un caso particular, que son en orden n de las lineales, ya sea homogéneas o no homogéneas. Vamos a ver un caso particular que son las a coeficientes constantes. Yo sé que esto no significa nada en su cerebro ahora. Son un montón de palabras nuevas, pero es un poco la guía cómo vamos a ir avanzando en las próximas clases. ¿Por qué es importante también la estructura de este cuadrito? Porque les indica cuál es el método más simple a la hora de encarar una EDO. Mientras más arriba está, más simple es. Entonces, si a ustedes les aparece una ecuación diferencial que la pueden ubicar acá, o sea que es de orden y la pueden pensar como una lineal homogénea, tienen dos maneras de resolverlo, como lineal o como EDO a variable separable. ¿Cuál de las dos van a usar? La que está más arriba, a variables separables. Es la más fácil. ¿De acuerdo? Si te aparece una que está acá, pueden hacerla por variables separables o por integración directa. ¿Cuál van a usar? Integración directa. ¿De acuerdo? Esa sería un poco la idea del cuadro, ¿no? Que les ayude a tomar decisiones de resolución. Bien. Entonces, hoy lo que vamos a ver específicamente va a ser las EDOs a variables separables. Lo vamos a dedicar a eso. Que, o sea, es orden 1. Ahí va a aparecer sí o sí derivada primera. No más que derivada primera. No va a aparecer nunca una segunda, una tercera, solamente derivada primera. Bien. De todos estos métodos que vamos a ver que están ahí representados, bueno, y otra cosa que me olvidé de decir. Fíjense que hay un montón de espacio por fuera, ¿no? ¿Qué representa ese espacio por fuera? ¿Qué hay acá? EDOs. Bien, ¿cuáles? Sí, yo agarro una EDO y la ubico acá. ¿Qué puedo decir de esa EDO? ¿Cómo la puedo resolver? ¿Por qué método? No sabemos esos métodos. Bien, hay más, ¿no? Pero nosotros no vamos a saber resolverlas. ¿Significa que no tiene resolución? No, puede ser que tenga, bien, pero nosotros no vamos a saber resolverla. No, ninguno de estos que conocemos sirve para esas EDOs. Entonces, ¿qué va a pasar? Nada, la dejamos ahí, decimos no sé resolverla, chau, me voy. Bien. Ese es el orden que vamos a seguir. De todos estos métodos que tenemos acá, hay solo dos métodos que nos permiten llegar a la solución general directamente. O sea que nosotros aplicamos esas metodologías, bien, correctamente espero, y llegamos a la solución general. Vamos a tener que integrar en el medio, vamos a tener que hacer algunas operaciones, pero vamos a llegar a la solución general. Uno de ellos ya lo vimos, es este, el azul, ¿no? Ayer integramos varias veces y llegamos a la solución general. Y el otro método donde eso va a pasar es el que vamos a ver hoy, las EDOs a variables separables. Todas las demás estrategias lo que van a hacer es intentar transformar la EDO a uno de esos dos para que lo podamos resolver. Bien, o sea, no es que son métodos per se, que ese método va a permitir resolver la EDO, sino que va a intentar transformarla en alguno de los métodos que conocemos que lo hacen. O usar teoría, ¿bien? Teoremas o cuestiones teóricas que nos permitan llegar a la solución general. Pero de resolución práctica de lápiz y papel, que obviamente en la vida no se hace con lápiz y papel, se hace con una calculadora, pero no importa, de lápiz y papel son el 1 y el 2. Vamos. EDOs a variables separables. No sé esto cómo va a aparecer. A ver, déjenme chusmear. Ah, bien. Entonces, las EDOs a variables separables son de orden 1.
Yo les dije, lo importante de las EDOs, lo primero que tienen que fijarse en una EDO es su estructura, para saber si pueden aplicar un método o no. En las EDOs a variables separables van a encontrar en los libros que la estructura que tienen que encontrar es esta. ¿Sí? Ahora les explico qué significa eso. Pero uno nunca lo hace así. En general, ahora vamos a ver, cuando vean el método, les voy a comentar cómo nos damos cuenta si es a variables separables o no, que es un poco por prueba y error. ¿Sí? Bastante primitivo el método, pero funciona. Bien. Antes de comenzar con este bello método, que al principio parece como complejo, pero después lo quieren mucho porque es bastante simple de aplicar, les comento lo siguiente. En su guía de práctica, lo que tienen, no sé si lo vieron, es una guía de lectura. ¿La vieron antes? Bueno, antes de la guía de ejercicios prácticos de EDOS, tienen una guía de lectura, que es como un texto escrito, que lo que hace es acercarlos un poco a qué son las ecuaciones diferenciales. Bien, es un texto bastante largo, tiene creo que 20 páginas más o menos. Entonces, un poco no es un resumen, es como un cuento sobre qué nos interesa a nosotros en esta facultad específicamente sobre las ecuaciones diferenciales. Yo les recomiendo que lo lean, que lo analicen antes de ir al libro. ¿Por qué? Porque el libro es un poco duro en este capítulo. ¿Bien? O sea, si van al libro directamente, quizás es demasiado simbólico y a nosotros nos interesa específicamente que todo eso simbólico en el libro lo interpreten, que sepan qué quieren decir, no que se lo aprendan de memoria. El parcial va a ser a libro abierto, no nos interesa que se aprendan nada de eso de memoria, pero sí que sepan qué quiere decir. Bien, entonces quizás para esa interpretación les sirve primero leer la guía de lectura para tener más o menos una idea y después encarar el libro ya con esa base. Y además, esa guía de lectura lo que les sirve es para hacer el recorte. Eso es lo que nos interesa de este tema. En el libro hay más cosas, si buscan otra bibliografía van a encontrar muchas más cosas, pero lo que está en esa guía es lo que nos interesa en esta asignatura. No vamos a evaluar más que eso. ¿Ok? Vamos. E2 a variables separables. Entonces, ¿cuál es la estrategia que usa este método? Separar variables. Increíble, nadie se lo esperaba. Es decir, que yo acá voy a tener dos variables. Voy a tener una variable dependiente y una variable independiente, ¿no? Lo que voy a intentar hacer es que de un lado del igual queden todo lo que tenga una de esas variables, todo lo que tenga y, por ejemplo, y del otro lado del igual todo lo que tenga la otra, por ejemplo, x. No puede haber contaminaciones. Del lado de las y no puede haber x, del lado de las x no puede haber y. Tengo que separar al 100% las dos variables. ¿De acuerdo? Si logro hacer eso, voy a poder resolver esta EDO por esta metodología. Eso es lo que uno hace para saber si se puede separar o no. Entonces, fíjense, acá tenemos esta EDO, ¿no? Y' es igual a 2i por x más y. Primero, interpreto qué me quiere decir la ecuación diferencial. La derivada de una función incógnita, de la función que yo estoy buscando, es 2 veces x por esa función y a eso le sumo esa función. Caos, ¿no? O sea, yo tengo que buscar una función que si yo la reemplazo acá, acá y a su derivada acá, la igualdad valga. No es tan fácil como las que vimos ayer, ¿estamos de acuerdo? Ayer dijimos, la derivada de y es 3x. Integro, ya está. Acá yo no puedo integrar, porque si yo integro de este lado, tengo que integrar de este lado, y la integral de y no la conozco, no sé quién es y. ¿Se ve? O sea, no puedo usar integración directa ahí. Segundo. ¿Se ve que no lo puedo resolver por integración directa? No es que puedo integrar de este lado e integrar de este lado. Si integro de este lado me queda y. Pero si integro de este lado, yo no sé cuánto vale la integral de y. Porque justamente la y es lo que estoy buscando. Entonces no voy a poder resolver esa integral. Llanto desconsolado. Bien. Entonces, ya el método 1, el azul que teníamos antes, no lo puedo usar. Vamos a ver si podemos usar este. ¿Qué es lo que tengo que lograr? Que todas las y me queden de un lado
y todas las x me queden del otro. Acá en este caso y es la variable independiente, perdón, la variable dependiente y x es la variable independiente. Necesito separarlas por el igual. Bien. Entonces, lo que va a aparecer de este lado es la lista de pasos que uno hace para aplicar esta metodología. ¿Sí? Son un montón, pero la mayoría son bastante rápidos, son cosas que ni siquiera las escribimos. Y de este lado va a aparecer la resolución aplicando esos pasos de esta EDO, como para que tengan un ejemplo. ¿De acuerdo? Como teoría, ejemplo. Primer paso, definir variable independiente y variable dependiente de su EDO. Acá, ¿cómo nos damos cuenta de eso? ¿Quién nos indica acá cuál es la dependiente y cuál es la independiente? La derivada. Bien, si acá yo tengo y', esa y es la variable dependiente necesariamente. ¿De acuerdo? Y la otra que me sobra es la independiente. Esto es importante, en este caso es bastante claro, pero no siempre es tan claro. Hay veces que uno no sabe cuál es la dependiente o la independiente. Hay veces que eso viene por el problema y no por la expresión algebraica. O hay veces que no hay una que sea necesariamente la dependiente y otra la independiente. Hay veces que pueden usar una como dependiente y la otra como independiente indistintamente. Ya lo van a ver en algunas tareas de aula, pero puede pasar. Por lo pronto, ustedes tienen que definir cuál es la dependiente y cuál es la independiente de acuerdo a su resolución. Acá no nos queda otra. Y es dependiente, X es independiente. Después, segundo paso. Tenemos que expresar la derivada en forma diferencial o también llamada notación de Leibniz, dependiendo quién les haya comentado esto. Que se acuerdan que esta forma diferencial era un cociente de diferenciales. ¿Sí? Matemática 1, junio, caos mental, neuronas explotando, bueno, ahí. ¿Qué era? Básicamente el diferencial de la variable dependiente dividido el de la independiente. En este caso sería DI sobre DX. ¿De acuerdo? Y después separar las variables adecuadamente. Yo esto lo que voy a hacer es por todos y este tenía que aparecer de uno. Bueno. Ir viendo de a pasos. ¿Sí? Perdón. Soy ansioso. Entonces, acá tenemos las variables. Fíjense, acá en vez de escribir y', lo escribimos así. DI sobre DX. ¿De acuerdo? Eso sería escribirlo en forma diferencial. Y acá lo que hice fue sacar factor común y, ¿no? Y está multiplicando acá, la saco como factor común. Tercer paso, separar las variables. Entonces, ahora tienen que quedarme todas las y de un lado y todas las x del otro, haciendo pasos algebraicos válidos. Porque ahí es donde inventan cualquier cosa. Hay algo sumando y lo pasan dividiendo y es como, ¿por qué? O sea, haciendo álgebra adecuada, tenemos que lograr que la y quede de un lado y la x quede del otro. ¿Bien? Y otra cosa, no solo que queden separadas, sino que los diferenciales en cada lado queden multiplicando. Esas son las dos condiciones que necesitamos. Separar las variables y que los diferenciales queden multiplicando. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, acá, no sé si se dan cuenta lo que pasó, pero lo voy a escribir más grande. Por las dudas. Porque este es el paso clave, digamos. Ustedes acá tenían que diferencial de y sobre diferencial de x lo podíamos expresar como y por 2x más 1. ¿Bien? Entonces, ¿cómo podríamos hacer para separar variables? Este de x que está dividiendo, ¿qué podría ser? Lo puedo pasar para el otro lado multiplicando. ¿Me conviene hacer eso? Sí, porque yo necesito que los diferenciales multipliquen, no dividan. ¿De acuerdo? Entonces me conviene pasar para allá multiplicando. Me queda diferencial y es igual a y por 2x más 1 por dx. ¿Separé variables? ¿Terminé? No. ¿Por qué? Bien, porque de este lado tengo y solo,
pero de este lado, que debería tener x sola, aparece esta y molesta. ¿Qué hago con esa y? La paso dividiendo, porque está multiplicando. ¿Bien? Entonces me queda 1 sobre i por di igual a 2x más por dx. ¿Terminé? ¿Separé variables? Sí. ¿De acuerdo? Todo lo que tiene y me quedó de un lado, todo lo que tiene x me quedó del otro, y los diferenciales respectivos me quedaron multiplicando cada uno en su lado. Ahí terminé mi proceso de separación de variables. Si yo logro hacer eso, no siempre se puede hacer, ¿eh? Pero si lo logro hacer, puedo resolver la EDO por variables separables. Ahí es donde yo sé, donde estoy seguro que puedo aplicar este método. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, ese fue el paso 3, separar las variables, que es el paso clave, básicamente es el que le da nombre al método. Paso 4, que este se lo suelen olvidar y no es poco importante. Reconocer posibles soluciones excluidas. Bien. ¿Por qué? Nosotros, fíjense, acá empezamos desde este lugar. Acá, ¿hay alguna restricción para x y para y? ¿Hay alguna restricción algebraica? ¿Hay alguna raíz cuadrada? ¿Hay algún logaritmo? No, ¿no? Y está multiplicando a 2x más 1. A cualquier número puede ser y, cualquier número puedo multiplicarlo por 2 y sumarle 1. Ahí no tengo ningún tipo de restricción. Ahora, hago este paso este de x que está acá multiplicando para allá. No cambió nada. Hago este paso. Esta y que estaba acá la pasé dividiendo para acá. ¿En qué tengo que tener cuidado ahí? Bien, que estoy suponiendo que i no es 0. ¿Estamos de acuerdo? Acá i podía ser 0 en este paso, pero en este paso ya no. ¿Se ve? Entonces, esta igualdad y esta igualdad son equivalentes siempre y cuando i no sea 0. Entonces, hay una posible solución, que sería i igual a 0, la excluí. Acá ya no la estoy teniendo en cuenta, ¿se ve? Acá sí la estoy teniendo en cuenta, acá ya no la estoy teniendo en cuenta. Esa posible solución la perdí. Esa es una posible solución excluida. Entonces, ¿qué hago? En este paso, cuando de acá paso acá y me doy cuenta de que hay una de las soluciones, una de las posibles y que la estoy perdiendo, lo escribo al lado en un cuadrito. Como, che, acordate de esta. ¿No? Y lo dejo ahí, pendiente. ¿Ok? Pero las tengo que reconocer. Fíjense que acá lo está escrito, ¿no? ¿Qué sucede con esta? Después veremos qué pasa. Pero al menos en ese paso, que cuando uno hace el álgebra, tiene que darse cuenta de que ahí quizás está cometiendo un error. Quinto paso. Integrar miembro a miembro. O sea, ahora vuelvo a esto que acabo de hacer, ¿no? Esto que acabo de generar yo recién. Lo que voy a hacer es acá poner un símbolo de integral y acá poner un símbolo de integral indefinida. O sea, si zapallo es igual a pera, necesariamente la integral del zapallo tiene que ser igual a la integral de la pera. Estoy haciendo la misma operación de los dos lados de la igualdad. ¿De acuerdo? Entonces, acá yo puedo integrar de este lado y acá puedo integrar de este lado. Y estos diferenciales ahora se transforman, o los pienso como, indicador de variable. Bien, entonces, voy a hacerlo. Básicamente, rojo, integral e integral. ¿Cómo interpreto esto? De este lado tengo que resolver la integral de esta función con respecto a y. Y de este lado tengo que resolver la integral de esta función con respecto a x. Bien, el diferencial ahora lo pienso como un indicador de variable. Entonces, ¿cuál es la integral de 1 sobre i? Logaritmo natural del valor absoluto de i.
más c. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la integral de 2x más 1? X cuadrado más x más c2, ¿no? En cada una de esas integrales aparecen constantes arbitrarias. Pero fíjense que acá yo tengo un número y acá tengo un número. Podría juntarlos, ¿no? O sea, si yo este número, que puede ser cualquiera, lo paso para este lado restando, acá voy a tener un número cualquiera menos otro número cualquiera. O sea, todo eso lo puedo pensar como un único número cualquiera. ¿Bien? Entonces, en general se pone uno de los dos. No hace falta poner los dos C. Elijan uno y pónganlo. En general, uno lo usa en la integral de la variable independiente. ¿De acuerdo? Bien, y obtuve esta expresión. Lo voy a escribir, que es la que tienen allá abajo. Ahí, ¿no? Analicemos esa expresión. Comparemos esa expresión que obtuvimos con esta, esta, esta y esta. ¿De acuerdo? O sea, con todas las que fuimos transformando. ¿Esto es una ecuación diferencial? La primera, esta. ¿Por qué? Ya que esta repasamos. Bien, una incógnita es una función. Tres cosas tiene que cumplir. Primero, la función es una incógnita. O mejor dicho, la incógnita es una función. Bien, aparecen en esta expresión esa función y algunas de sus derivadas. ¿Y qué más tenía que pasar? No, eso es para ser lineal, ya lo veremos en un momento. ¿Por qué es ecuación? Hasta ahí me justificaron por qué es diferencial. Porque en la expresión aparece una igualdad. Esas tres cosas tienen que cumplirse para que sea ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esta lo es? Sí. ¿Esta? También. Simplemente, en vez de escribirla así, la escribí así. Pero sigue siendo una ecuación diferencial. ¿Se ve? Esta también. Lo único que hice fue separar a los diferenciales, pero si los vuelvo para acá, sigue siendo una ecuación diferencial. ¿Bien? Esta que obtuve también. ¿Dónde está la derivada? Ajá, desapareció. Ya no es la ecuación diferencial. En este paso de integración la resolví. ¿De acuerdo? Venía con la ecuación diferencial, tenía derivada, 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 derivada. Al integrar, desapareció la integral. Desapareció la integral, desapareció la derivada. Entonces, lo que acabo de obtener acá ya no es otra forma de escribir la ecuación diferencial. Ya es su solución. ¿De acuerdo? Lo que acabo de obtener es la solución de esa ecuación diferencial. ¿Qué tipo de solución? General. ¿Por qué? Bien, porque tiene tantas constantes indeterminadas como el orden de Laedor. ¿Se ve? Entonces, este es el paso, esa integral es el paso donde yo paso de la ecuación diferencial a la solución general. ¿De acuerdo? Ahí es donde yo puedo decir resolví Laedor. ¿De acuerdo? Ahora, esa solución general que yo acabo de obtener a veces queda en una forma incómoda. Y quiero ser claro con esto. No es que no la haya resuelto, que no sea la solución. Es la solución. Pero quizás queda incómoda para utilizar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Mejor dicho. Porque queda en forma implícita. ¿Qué significa que quede en forma implícita? Que la variable dependiente no me queda expresada directamente en función de la independiente. No me queda y es igual a una expresión que tenga x.
¿De acuerdo? Como si fuera una ley de una función. Aparecen, están mezcladas. Fíjense que acá la i, que sería mi valor pendiente, no está solita de este lado, no está despejada. Está como primero le afecta un valor absoluto y después le afecta un logaritmo natural. Entonces, cuando eso sucede, decimos que la forma en que aparece esa solución general es implícita. No está despejada la variable dependiente en función de la independiente. ¿Se puede usar así? Sí, por supuesto, ningún problema. Solamente que a veces, por algún motivo, necesitamos usarla de una manera más sencilla. ¿De acuerdo? Pero si la quieren usar así, se puede. Entonces, fíjense que el paso 6 fue obtener la forma implícita de la solución general. ¿De dónde sale? De hacer integral en cada lado de la igualdad. Paso 7. Si es posible y necesario, bien, fíjense, posible y necesario. A veces no se puede y a veces no necesitamos hacerlo. Si fuera posible y necesario, podemos obtener su forma explícita. ¿Qué sería eso? Despejar i. ¿De acuerdo? Que me quede i es igual a cosa. Entonces, vamos a hacer ese paso, pues eso les cuesta más eso que resolver la EDO, de hecho, en general. No, no quiero esto. Quiero esto. Esa es la solución general implícita. ¿Bien? ¿Qué hago ahí para explicitar? ¿Qué es lo primero que tengo que tratar de eliminar? Bien, la operación que afecta ahí, la más externa de todas, que sería el logaritmo natural. ¿Cómo hago? Bien, uno lo piensa como lo paso como una exponencial en base e o aplico la exponencial de los dos lados, ¿no? Es lo mismo. De este lado me va a quedar valor absoluto de i, de este lado me va a quedar e elevado a la x cuadrado más x más c. ¿Estamos de acuerdo? C es un número cualquiera. Bien. Cuando pasa esto, que les va a pasar un montón de veces, se los adelanto, que la constante indeterminada queda sumando en el exponente de una potencia, de una función exponencial, mejor dicho, lo que hacemos es este truquito, que no es ningún truquito, es una propiedad, pero no importa. ¿Qué es? ¿Se acuerdan que, lo escribo acá abajo, había una propiedad que decía que si yo tenía e elevado a la a, bueno, o cualquier número elevado a la a por cualquier número elevado a la b, esto cómo lo podía escribir? Como e elevado a la a más b. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo hago al revés. Pienso como e elevado a la a más b. Y lo escribo, o sea, voy para este lado. En vez de la suma, lo escribo como un producto. Me quedaría e elevado a la x cuadrado más x por e a la c. ¿Se ve? Esto es una función que depende de x, ¿y esto qué es? Una constante. Entonces, a eso le voy a poner un cierto nombre. Creo que le puse k. En la transparencia sí voy a usar lo mismo. Entonces, a eso les llamo, por ejemplo, k. ¿Qué signo tiene k? C, recuerden que puede ser cualquier número real. Entonces, e a la c, bien, positivo, ¿estamos de acuerdo? Las exponenciales siempre tenían imágenes positivas. O sea, nunca e elevado a ningún número me va a dar como resultado negativo o cero. Entonces, k necesariamente es positiva. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vuelvo a escribir lo mismo que obtuvimos. Con k positiva.
¿Cómo? ¿Cómo nos deshacemos del valor absoluto de i? Me parece una pregunta excelente. ¿Qué hacemos ahí? O sea, si el valor absoluto de i es esta expresión, que es positiva, entonces i tiene que ser o esta misma expresión o su opuesto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo puedo expresar esa i como esa misma expresión o esa misma expresión multiplicada por menos 1. ¿Cómo escribimos eso? Así, ¿no? Esa expresión tal como está o esa expresión multiplicada por menos 1. Igual ahora tenemos otra forma de escribir eso. A ver si se dan cuenta. Bueno, hasta ahí me siguen, ¿no? ¿Alguna duda? Pregunten, es el momento de preguntar esto. Lo van a hacer 1000 veces. Excelente. A ver, cuando vos sacás el valor absoluto, acá te aparece la posibilidad de usar una expresión negativa. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Fíjense, hasta acá era positivo, ¿no? Pero si ahora me permiten hacer eso con k positivo o eso mismo multiplicado por menos 1, ahora lo que puedo decir es, bueno, entonces para eso digo que k puede ser positivo o negativo y ya está. ¿Se ve? Le saco este pedido. Eso lo mato. Antes yo estaba seguro que k tenía que ser positivo. Ahora, si puedo usar eso o puedo usar su opuesto, bueno, ya está. Es lo mismo que decir que k puede ser positivo o negativo, es lo mismo. Entonces, esto yo lo puedo expresar como k por e a la x cuadrado más x, y ahora lo que digo es que k puede ser cualquier número, menos quién, menos 0. O sea, habilito que k ahora puede llegar a ser negativo. Si estoy en el caso de que k sea positivo, estoy acá. En cambio, si habilito que k sea negativo, estoy acá. Lo que no puedo habilitar nunca es que sea 0. ¿Estamos de acuerdo? 0 no estaba incluido acá y este más menos no me genera el 0 ahí. Entonces llegué a esta expresión. Qué prolijo. ¿Cómo le van a llamar? ¿Qué nombre le vamos a poner? Solución general explícita. ¿Sigue siendo una solución general? ¿Sigue cumpliendo la definición de solución general? ¿Qué tenía que pasar para que sea una solución general? Tantas constantes indeterminadas como orden. ¿Tiene tantas constantes indeterminadas como orden? Sí, ¿cuál es ahora? K. Antes era C, ahora es K, pero tiene una, como la esperábamos. Sigue siendo una solución general. Y ahora es explícita porque fíjense que tengo la variable dependiente en función de la independiente. Fíjense lo siguiente, quiero que acá tomen conciencia de algo. Resolver la ecuación diferencial fue una papa, ¿no? La resolución. Separar variables, integrar. Eso fue sencillo. ¿Qué fue lo que más se complica? Explicitar. Bien, el proceso que más se complica no es resolver la ecuación diferencial, porque acá ya la resolví, ya la tengo resuelta ahí. Lo que más se complica quizás es despejar la variable dependiente. Entonces siempre pregúntense si necesitan hacerlo. A veces sí, a veces no se van a poder salvar, pero hay veces que no lo necesitamos, que ya con esta expresión podemos trabajar. ¿Bien? Profe. ¿Puedo volver? Profe. 3, 2, 1. Entonces, obtener la forma explícita. Fíjense que la escribimos ahí, ¿no? Esa es la forma explícita de la solución general. 8. Analizar las posibles soluciones excluidas. O sea, por ejemplo, i igual a 0, ¿se acuerdan que habíamos dibujado un cartelito de no te olvides de esto? Bueno, este es el Profe, momento de ver qué está pasando. ¿Cómo hacemos para saber si esa i igual a 0
¿Es o no solución de la EDO? Perfecto. Acá es donde mucha gente toma caminos sinuosos y turbios y muy violentos de intentar hacer cosas raras para saber si eso es solución. Si tengo una función y tengo que saber si es solución o no, reemplazo en la EDO y ya está, es la forma más rápida y fácil. Entonces, esta función, ¿qué hago? Reemplazo acá por 0 y acá por la derivada de 0. Me queda 0 es igual a 2 por 0 por x más 0. ¿Es verdad? ¿Vale esa igualdad? Sí. Entonces, ¿es solución? Sí. Fíjense que me estaba perdiendo una. O sea, si esa no la incluía, no estaba resolviendo la EDO. Porque hubiera encontrado un montón de soluciones, pero no todas. ¿De acuerdo? Por eso este paso es importante. Entonces, básicamente encontré esta, que es la solución general, y esta, que es otra solución. ¿Cómo le llamábamos a estas? No. Sí, es aislada, pero tenían un adjetivo particular. Particulares. Que aparecían aisladas de las otras, que no las podía pensar dentro de la familia de la solución general. Singular. ¿Bien? Entonces, esta es la solución general y esta es una solución singular. ¿De acuerdo? Fíjense, de esta expresión, que es la solución general, ¿yo podría obtener i igual a 0 de alguna manera? Dándole algún valor a la constante. ¿Puedo llegar a esta función? 0, pero 0 no lo puedo tomar. ¿Algún otro? No. Por eso es singular. No está incluida dentro de esta familia. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué podríamos hacer? Decir, bueno, verá, entonces, ¿para qué necesitas esta condición si 0 también es solución? Entonces, sacale esta condición y que k pueda ser cualquier número real. Bueno, perfecto. Y esta sería la expresión más general que me da todas las soluciones de la EDO. Ahora k puede ser cualquier número real, positivo o negativo, y ahora le incluyo la posibilidad de que también pueda ser 0. Sí. Sí. No, eso viene de que esta i yo la pasé dividiendo. Por eso no puede ser 0. Por un paso algebraico. Ahora, justo en este caso, esa solución que excluimos la podemos incorporar pensando en k. Hay veces que no lo van a poder hacer. Hay veces que la van a tener que tomar por separado. Van a dar la solución general y aparte otra, singular que encontraron. Bien, pasa. Acá justo la podemos incorporar, pero no siempre va a poder hacerlo. Lo importante que es que encuentren la general, pero que no pierdan de vista estas que podrían ser posibles singulares. Sí, sí. ¿Esta o esta? En esta, si la reemplazás acá, decís vos. Sí, claro. O sea, tu solución general que vos encontraste por el método es esta. Es con k que no puede ser 0. Ahora, vos al final vas a tener que, la respuesta de tu EDO va a ser todas sus soluciones. Eso es resolver la EDO. Entonces vos lo que podés decir, tenés dos posibilidades. Es decir, esto y esta, o directamente decir, bueno, es esta, pero ahora acá también le dejo que sea 0 y ya está. Es lo mismo. Cualquiera de las dos posibilidades está bien. O sea, es una forma de escribirlo nada más. Sí. Ah, ok. Me gusta esta comunicación virtual real. A ver. Profe, sí. Yo tenía una duda, ¿Cómo que no se escucha? ¿viste? Para pasar del paso 6 al 7, Ah, yo tengo dos. escucho bajito. ¿Ahora me escuchás mejor? Bueno, intentemos, a ver.
Para pasar del paso 6 al 7, viste que No, tengo no, no, dos. no. No estoy entendiendo absolutamente nada. ¿Ustedes escuchan bien por ahí? ¿No? Bueno. ¿Es demasiado pedir que lo escribas en el chat? Porque tenemos problemas graves de sonido. Ah, pero podemos levantar el volumen. A ver otra vez, ahora, a ver si. Perdón, Antonella, esto es básicamente... Sí, soy Mariana en realidad, pero estoy con la compu de mi hermana. ¿Ahora me escuchás? ahora creo que sí. A ver, Bueno, para pasar del paso 6 al 7, sí, viste que yo en el paso 6 me van a quedar dos C1, dos constantes, C1 y C2. sí, Bueno, para pasar, cuando paso al paso 7 me termina quedando una sola constante. sí. Listo. Ah, Bueno, ok, si querés te explico por qué. Me gusta que lo creas. Eh, pero vos tenés ahí dos números, C1 y C2 son dos números, ¿no? O sea, sí, tenés un número de un lado y un número del otro lado del igual. claro, pero cuando yo paso, cuando yo lo dejo en la forma explícita, me va a terminar quedando un solo C, una sola constante. Exacto. ¿Por qué? Porque podés pensar esa constante como la resta de las otras La dos. resta, claro. Sí, sí, Bien. sí, lo entendí. A ver, voy a intentar Gracias. hacer algo. De nada. Creo que otro Todo chico por también te compartir. había hablado. A ver. Ah, Antonella, te pido un favor, ¿podés hablar un poquito ahora? Decirnos hola. ¿Me escuchás? Ah, estaba mal configurada la salida de sonido, gracias. Si Ah, necesitas sí, porque preguntar, te te puedo escuchar hablábamos mucho y no mejor. nos escuchabas, creo. Sí, no, estaba configurada que salga el sonido en otro aula directamente. Bien, Y no gracias. me quedó muy Sí, claro el paso 8, viste que dice reemplazando en la EDO. sí. O sea, vos ahí tenías, en el paso 8, vos en el paso 4 habías dejado aislada una posible solución, que era i igual a cero. Sí, Entonces, vos ahí tenés que decidir eh, si esa es o no solución, porque vos no sabías si es o no solución. Vos dijiste, bueno, esta me la estoy perdiendo, pero no sé si esta función va a ser solución o no. Entonces, ¿qué haces? La forma más sencilla para ver si una función es solución de una EDO es reemplazarla en la EDO directamente. O sea, es derivarla y reemplazar i e i' para esa función en la ecuación diferencial inicial. claro, Eso es lo que está hecho ahí. Como la igualdad para este caso vale, vos decidís que sí es solución y la incorporás en tu solución general. listo. ¿Cuál? Y vos ahí la podés pensar como que esa es general ahora. Y ya no hay más singulares. Ahora, eso no lo van a poder hacer siempre. Ojo con esto. Esto de que esa singular que encontramos la incorporamos dentro de la general, a veces lo pueden hacer, a veces no. O sea, hay veces que van a poder hacer esto que hicimos recién, o hay veces que van a tener que decir, bueno, esta es la general y esta es singular. Bien, por separado. ¿Cómo? Mayor a cero, acá, porque venía de E a la C. Claro. Y cualquier exponencial es positiva. O sea, acordate la función exponencial. ¿Te acuerdas que era una función así? Todas las imágenes estaban por encima del eje X. O sea, las imágenes de un exponencial, cuando vos aplicás E elevado a un número, sin importar cuál sea ese número, el resultado te va a ser positivo. Entonces, esa K a priori va a ser positiva. ¿De acuerdo? Te da un resultado positivo. ¿Bien? Claro. Y después, cuando le sacás el valor absoluto, ahora admitís que sea positivo, pero también admitís los negativos, si le sacás el valor absoluto. Entonces, por eso K puede ser positivo o negativo. Lo que no puede ser hasta ese punto es cero. No, porque tu K era positiva. Si ahora admitís eso por menos uno, que sería sacar el valor absoluto, serían los positivos y los negativos, pero el cero no lo incluirías nunca. No es positivo y cero, es solo positivos estrictos. Entonces incorporarías a los negativos estrictos. Exacto.
Bueno, sí, sí. No, hay que reemplazar por la excluida. O sea, acá reemplazamos por cero porque la que vos acá determinaste que te estabas perdiendo era esa. Sí, sí, exacto. Bueno, ¿listos y listas para resolver su primera EDO a variables separables en soledad? Este es un momento hito en su vida. O sea, hay una sola cosa más importante que este día, que es nacer. Después, todos los demás son secundarios. Esto se llama estar inventando la hora, ¿no? Claramente. Bueno, todo suyo. Tienen 5 minutos siendo generosísimo para resolverla. Eh, quiero que lleguen hasta resolverla, o sea, quiero todas las soluciones de esa EDO. No solo la solución general, sino también analizar posibles singulares. ¿De acuerdo? Todo suyo. Gente virtual también, ¿eh? Despiértense y hacer para resolver esa EDO.
Profe, profe, hola, hola, profe. Profe, profe,
Bueno, ¿resolvemos? Bueno, vamos. Lo primero que voy a hacer es más o menos ordenarme. Puedo hacerlo desde ahí, pero para que quede parecida a la que hicimos antes y que quede un poco más claro a la vista, voy a pasar este 2x para allá restando. ¿Sí? Además vi que la mayoría lo hizo así. Entonces me queda y' es igual a 2xy menos 2x. Variable dependiente e independiente. Está claro. Dependiente es y porque está y' y la independiente es x. ¿De acuerdo? Expreso la derivada en su forma diferencial. Y ahora lo que tendríamos que hacer es empezar a ver si podemos separar variables. Acá, ya les dije a la mayoría, acá es donde cometen el error. O sea, este es el error que suele suceder. En general, en un 60% de las cosas que corregimos cometen este error. Después resuelven bien, pero este es el error que cometen. ¿Cuál es? Pasar esta y dividiendo. ¿Bien? ¿Por qué esta? Acá la pasan dividiendo para allá. ¿Por qué es un error? Porque para poder hacer eso, yo lo que necesito es que ahí haya un producto. Y por zapallo. Bien, entonces puedo pasar dividiéndola ahí. Pero acá no es así. Acá la operación más general no es el producto, es esta resta. Bien, entonces no puedo pasar dividiendo esto sin antes pasar esto sumando en todo caso. Bien, por lo tanto, ahora no puedo, ese no es un paso algebraico válido. ¿Qué podría hacer ahí? Para que me Factor quede un común. producto y sí pasar dividiendo. Un factor común. Entonces acá yo puedo sacar factor común 2x, por ejemplo. O con x, sí, lo mismo. Bien, ahora sí, como mi operación más grande es un producto, ahora sí puedo recurrir a pasar dividiendo. Entonces puedo intentar separar variables. Esta i menos 1 que está acá multiplicando puede pasar para este lado dividiendo, y este diferencial x que está dividiendo, que no me sirve que sea así, lo paso para este lado multiplicando. Me quedaría 1 sobre i menos 1 por diferencial y igual a 2x por diferencial x. ¿Qué tengo que hacer ahí? No, antes. Bien, ahí excluí un valor. 1. ¿De acuerdo? Entonces me escribo acá. Ojo. I menos 1 igual 0. ¿Qué onda? Bien. O sea, el valor que anula este denominador, ¿que cuál es? Bien. Lo tengo ahí, por las dudas. Ahora sí. Integro. Entonces, integral de 1 sobre i menos 1. Ahí no es inmediata. Ahí van a tener que hacer una mini sustitución. Ya con el tiempo eso lo van a hacer mentalmente, no van a tener que hacer la sustitución. Bien, pero ahora que están ahí, bien, gateando en el mundo de las integrales, ahí hay que hacer una sustitución. Su cara es, uy, las integrales ahora también existen acá, sí. O sea, acá quizás aparezca algo que se resuelva por partes, algo que se resuelva por fracciones simples, o sea, acá aparece una integral, sea cual sea. Si resolvieron, el resultado es logaritmo natural del valor absoluto de i menos 1. Mientras que de este lado es x cuadrado más c. Bien, si
no entienden, si no saben de dónde salen las cosas, me paran, ¿eh? Yo lo voy haciendo porque vi que la mayoría hasta ahí llegó. Con algunos errores, obstáculos, sangró la nariz, pero... Entonces, ¿esto qué es? Bien, esta es la solución general implícita. ¿Cómo lo sé? ¿Ya integré? Sí. ¿Más C de este lado? Ah, puedo. Solamente que en general, si yo pongo un más C de este lado y otro de este lado, puedo juntarlos en uno solo. A ver, pueden poner los dos si quieren. Ya cuando hagan la tercera, ya sabiendo que después los van a juntar, no lo van a poner. Van a poner uno y ya está. Bien. Pero pueden, no está mal. Bien. ¿Estamos hasta ahí? Ahora intentaremos explicitar. ¿Qué es lo primero que hago para explicitar? ¿Qué paso primero? Logaritmo. Entonces me queda valor absoluto de i menos 1 y de acá e a la x cuadrado más c. ¿De qué otra forma puedo expresar eso? E a la x cuadrado por e a la c, y eso, ¿cómo lo escribo? Como k. ¿Y ese k qué onda? Tiene que ser mayor a 0. ¿Estamos de acuerdo? Porque viene del resultado de una exponencial. ¿Y ahora qué saco? Profe, Sí, en la K mayor a cero ya te implicita el uno que había sacado. no. Eso yo les recomiendo que lo analicen al final. O sea, Ok. acá k mayor a 0, porque vos no tenés que acá esto es 1 por e a la x cuadrado. Este es 1 solo. O sea que acá tu problema es que estás multiplicando por la exponencial. Después veremos qué pasa con ese 1. Bien, pero por ahora, un paso a la vez. Bien, saquemos el valor absoluto. Me queda de este lado i menos 1. ¿Y de este lado? Bien, si quieren lo escribimos, más menos k por e a la x cuadrado, con ese k positivo. ¿Y cómo lo puedo escribir también? Como k, si quieren ponemos k2, por e a la x cuadrado, y ese k2, ¿cómo tiene que ser? No puede ser 0. ¿De acuerdo? ¿Y ahora? Paso este 1. Ah, para diferenciarlo de este k, simplemente. Bien, ¿qué obtuve ahí? La solución general explícita. ¿Por qué general? Bien, porque tengo tantas constantes indeterminadas como orden. ¿Cuál es ahí la constante indeterminada? K2. Bien. ¿Qué me falta hacer? ¿Terminé la resolución? Me falta la excluida. Tendría que ver, me parece una novela mexicana, la excluida. Me falta esta. ¿Qué hago? Bien, tengo que derivar y reemplazar en la EDO. Bien. Entonces, ¿la derivada cuál es? De esa. 0. Entonces, reemplazo, me queda derivada, o sea, 0 más 2x es igual a 2x por la función, que era 1. ¿De acuerdo? ¿Vale la igualdad? Sí, es solución. ¿Está incluida acá? En esta solución general explícita que acabo de encontrar, ¿puedo hallar la función 1 como resultado? No. ¿Se ve? No le puedo dar ningún valor admitido a K2, de modo que cuando yo haga toda esta cuenta me dé como resultado 1. ¿Qué hago? ¿Qué estrategias puedo? Ahí tengo dos posibilidades. Bien. Una de ellas es sacar esta restricción. Fíjense que si K2 vale 0,
Acá me queda 0 por esto más 1, o sea, 1. Y ahí la incluyo. ¿Se ve? U otra opción es decir, esta es la solución general explícita y esta es una singular. Cualquiera de las dos está bien, quieran. También, como un conjunto. Como quieran, está perfecto. Sí. De K, porque K era positivo. Entonces ahora K2 es un número que puede ser positivo o negativo. Entonces llegué a esta expresión que sería la solución, sería todas las soluciones. Y ahí sin restricción de K. Disculpa, ¿podés Sí. repetir por qué solución? ¿Por qué? ¿Por qué solución? La última parte que hiciste. Bien, acá yo tengo la función es la constante 1 y su derivada es 0, ¿no? Para saber si esa función es solución, lo reemplazo acá, donde estoy, acá. O sea, donde dice la derivada, pongo 0 y donde me pide la función, pongo 1. Como la igualdad vale, entonces es solución. Ah, ¿De genial, acuerdo? ahora ya está. Gracias. Sí. No. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que comprobaste que I de X es igual a 1 es solución, podemos decir que I de X igual a K2 por E a la X cuadrado más 1 son todas las soluciones. Sí. Ahí sin restringir K. Sí. Listo. Bien. ¿De acuerdo? Siempre, o sea, de estos van a ser un montón. Y yo sé que ahora parece como, esto lleva un montón de pasos. Les prometo que después que lo empiecen a practicar, lo van a hacer muy rápido. Y de hecho, cuando les aparezca una EDO a variables separables, van a decir, qué bien. Ah, no, eso es para escribirlo de otra manera. Para escribir el conjunto, o sea, expresando la general y la singular como todas las soluciones. ¿Bien? Escríbanlo como quieran. Si prefieren escribirlo así como está recuadrado, también es posible. ¿Cómo pusiste lo último del conjunto, profe? ¿Con K2 distinto de 0? Sí, 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 está bien. Sí. Profe, 1, 1. Porque es 1. Ah, esto es un tachón. ¿Eh? Sí. Persona virtual que me hablaba. yo, profe, ¿cómo pusiste lo último del conjunto con K2 distinto de 0? Sí. Punto y coma, 1. Ah, listo. Sí, sí. Bueno. Seguimos. Ah, me olvidé de esto. ¿Se acuerdan que ayer lo que habíamos visto también es que todas las soluciones de una EDO aparecían en familia, ¿no? Que no eran un montón de funciones aleatorias y arbitrarias, sino que todas eran parecidas. Incluso si las graficábamos a todas las soluciones, tenían formas relacionadas. ¿Se acuerdan? Miren todas las soluciones de esta que resolvimos al principio. Acá tienen, bueno, no todas, algunas. Fíjense, se ve que tienen formas similares, que parecen ser como parábolas, entre comillas,
parecidas entre sí? Bueno, entonces, esto lo van a encontrar en el libro, se los incluí acá simplemente para contárselos. Hasta ahora nosotros venimos trabajando con este formato de dedos de orden 1, que sería esta, que es la derivada es igual a algo. Bien, miren. La derivada es igual a una expresión. Bien. Sería este estilo. La derivada es igual a una expresión que tiene x y tiene y la tenemos que resolver. También pueden encontrar algo así, que es de un lado toda la expresión con la x, con la y, con la y', y del otro lado 0. Bien, por ejemplo, si acá yo todo esto lo pasase para este lado, que me quede y' menos 2ix menos y igual a 0, estaría en este caso. Pero obviamente la resolución sería la misma. Y otra expresión sería esta, que es, por ejemplo, esta que tengo acá, ¿no? Que tengo expresiones ya no con la función y', sino con los diferenciales por separado. Bien, simplemente esto es para que tengan idea de que no siempre las EDOs de orden 1 van a tener esta forma, que es la que vimos recién. La derivada primera es igual a esto. Pueden aparecer de diferentes maneras y siguen siendo ecuaciones diferenciales y la van a poder seguir resolviendo como vimos recién. No hay diferencias en la resolución. ¿Sí? ¿Dos distintas? Sí. Puede serlo. Todavía no lo vimos como campos, pero serían campos, sí. Bien. Ahora, demos un pasito más en este ratito que nos queda. Apliquemos esto a un problema. Sí. Bueno, miren. Me interesa un poco esto también para que vean que no siempre esto va a ser, bueno, resuelva esta ecuación diferencial y ya llegué al resultado y ya está. Como que también hay que analizar un poco en un contexto. Entonces, tenemos este problema. Se estudia el tamaño y la velocidad de crecimiento de una población de roedores en un ambiente amplio, repleto de alimento. O sea, imagínense, roedores con alimento y espacio. Bien, los resultados obtenidos son estos. Bien, fíjense, tiempo en meses. 0 meses, 2 meses, 4 meses, 6 meses. Acá tienen la población. Bien, 4, 9, 16, 25. Y acá tienen la velocidad a la que cambia esa población. 2, 3, 4, 5 cobayos por mes. Bien, ven las unidades, ¿no? Tiempo en meses, población en cobayos, y la velocidad es relativa, cobayos por mes. ¿Cómo pueden interpretar, por ejemplo, este 3? Que en los 2 meses aproximadamente la población aumenta a razón de 3 cobayos por mes. ¿De acuerdo? O sea, si vengo al mes siguiente, espero encontrar más o menos 3 cobayos más. ¿Sí? Más o menos no es que va a haber 3 cobayos y una pata de cobayos. Se supone que puede haber 2 o 4. ¿Bien? Pero esa sería más o menos la estimación. Proponga modelos que describan adecuadamente estos datos y permitan predecir el comportamiento de la población de roedores en el tiempo. Entonces, ¿qué función nos está pidiendo ahí que encontremos? La función población y su derivada sería la velocidad. Bien, pero ¿cuál nos está pidiendo acá? La función población. ¿Estamos de acuerdo? A partir de la población, obviamente vamos a poder encontrar la velocidad mediante derivación. Pero la que nos va a permitir ver cómo se comporta la población de tiempo va a ser la función P de t. Bien, entonces ahora con estos datos tenemos que intentar
proponer un modelo que veamos que más o menos se ajusta a estos datos y a partir de ahí sacar PDT. Entonces, ustedes dicen, bueno, listo, pero si yo tengo el tiempo y tengo la población, lo que puedo hacer es graficarlo, ¿no? A tiempo 0, población 4, a tiempo 2, población 9, y me fijo más o menos qué sucede. Y lo que obtienen es esto, ¿no? A 0, población 4, en 2, población 9, en 4, población 16, en 6, población 25. ¿Qué tipo de función tenemos ahí? Lineal. ¿Estamos todos de acuerdo? No. Miren, ahí le ponemos una recta arriba y no se ajustan a una recta. Más o menos, pero claramente este está por arriba, este está por abajo, este está por abajo, este está por arriba. O sea, claramente esa función no es lineal. Si fuera lineal, los puntos estarían sobre la recta. Entonces, ¿qué tipo de Exponencial. función es? ¿Podría ser exponencial? Sí, podría ser exponencial. ¿Podría ser homográfica y ser una rama de hipérbola? Sí. ¿Podría ser una parábola? También, ¿no? O un arquito de parábola. ¿Podría ser una función que no conocen? También. Sabemos que no es lineal, es lo único que sabemos. Entonces, ahí es donde el mundo se pone gris, ¿no? Como, bueno, si ya no es lineal, se me complica la vida, porque no tengo una forma fácil de con los ojos ver qué tipo de función es, si no es lineal. Entonces ahí necesito encontrar otro modelo. ¿De acuerdo? Ya no puedo... Si esto fuera lineal, ya está, ya encontré el modelo, es una función lineal. Pero si no es lineal, no tengo una forma directa de decir, esto claramente es una hipérbola y no es una parábola. No tenemos ese tipo de ojo todavía. Entonces, a partir de estos datos yo tendría que proponer un modelo, una expresión matemática. A ver, ¿se les ocurre alguna? A ver, ¿cuál? ¿Raíz cuadrada de qué? ¿Qué? Por supuesto. También ese es otro tema. Acá nosotros no tenemos información que pasa entre 0 y 2. Suponemos que hay un comportamiento continuo, o más que continuo, suave, ¿no? Pero eso podría ser un pico, suben los cobayos, bajan, pasan a 1000 cobayos, se mueren, se matan entre ellos y quedan 9 y podría pasar. Suponemos que no, ¿no? Nunca vimos ese comportamiento en los cobayos, por suerte. Bien. Profe, A ver, ¿encontramos alguna expresión acá? profe, Sí. tendría que ver algo, no sé si puede ser, del lado de que 25 es la raíz cuadrada, o sea, es 5 al cuadrado, o sea, los valores de población son las valores de velocidad al cuadrado. Perfecto, excelente. Muy bien. Fíjense, acá encontramos una relación sencilla, ¿no? De este lado con este lado no es sencilla la relación, no es tan fácil de ver. Pero entre estos datos sí. ¿Todos lo ven? Podemos pensar estos como el cuadrado de esto o esto como la raíz cuadrada de esto, que es lo mismo. ¿Cómo lo expreso simbólicamente? Sería P de X, o sea, P de T, Sí. A ver, es esperen. igual Voy a escribir a, las que voy escuchando. Una que me dijeron es esta. Bien. ¿Qué otra? o sea, PDT P de T igual a B cuadrado. a B cuadrado de T. Bien. Que sería análoga a esta, ¿no? Si Ujú. consideramos que ambas son positivas, puedo pasar de una a la otra sin problema. Entonces, P' de T, Bien. Y B, yo la puedo pensar como ¿quién? como B'. Derivada de P. O sea que yo puedo escribir, ya no sé dónde escribir, que P' es raíz de P, ¿no? ¿Y eso qué es? Una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial. ¡Yay! ¡Qué bien! Felicidad absoluta. ¿Por qué es una ecuación diferencial? Bien. Hay una igualdad, aparece una función incógnita que yo estoy buscando a P, así que ahí está, P, que no la conozco, y aparece la derivada de P en esa expresión. ¿Bien?
Entonces, fíjense que acá el modelo más sencillo que nos permite encontrar estos datos no es la función P. Se nos complica pensar la ley de la función P a partir de los datos. Intentamos que sea lineal, pero no fue. Entonces, punto. Ahí casi se nos termina lo que podemos hacer. Pero encontramos una relación sencilla entre la velocidad y la población. ¿Se ve? Entonces, quizás esa es nuestra puerta de entrada para estudiar este proceso de los cobayos. No es la función P, sino la relación entre P y su derivada. ¿De acuerdo? Esto pasa en la vida experimental. Hay veces que no siempre es tan fácil encontrar esta relación, pero sí es fácil encontrar la relación entre una función y alguna de sus derivadas. Entonces, nos es más sencillo plantear una ecuación diferencial que encontrar directamente P. Pero si encontramos la ecuación diferencial, después la podemos resolver y listo. ¿Bien? ¿Cómo resolvemos esto? ¿Es por integración directa? ¿Yo puedo integrar de los dos lados y ya está? No. Si integro P' me da P. Pero acá tendría que integrar raíz de P. Y yo P no sé quién es, entonces no puedo integrar raíz de P. Así que por integración directa no es. ¿Qué me queda? Que sea por variables separables. Si no, llanto desconsolado. ¿Bien? Pero tranqui, es por variables separables. Vamos a hacerlo. Oh, no. Esta vez no. Bien. Entonces, hagámoslo rapidito. P' es raíz de P. Acá, ya por el problema, sabemos que P, ¿cómo es? Es la variable dependiente. Bien, ¿y cómo es esa variable? Sí o sí. Positiva, ¿no? Ya tener menos un cobayo es raro. Entonces es positiva. Podemos pensarla como real, si quieren. O sea, podemos pensar tener 5,2 cobayos. Podemos pensarlo como 5 cobayos y una parte de otro, que sería un poco morboso, o que, no sé, haya ahí una cobaya con cría, qué sé yo. Pero bueno, podemos pensarla como real. ¿Qué tendríamos que hacer? Ya sabemos las variables. Ahora, dijimos, la planteamos como en la forma diferencial. ¿Cómo escribo esto en forma diferencial? Diferencial de P sobre diferencial de T. Y fíjense que acá, en la expresión original, la T no estaba. ¿Bien? Esa variable independiente sale del problema. ¿Bien? A diferencia del caso anterior, que ahí estaban las dos variables explícitas. ¿Bien? Y ahora tengo que separar variables. ¿Qué hago? ¿Se les ocurre alguna forma? ¿Cómo? Bien, lo voy a hacer en dos pasos para evitar complicaciones. Primero paso el diferencial de T multiplicando. ¿Separé variables? No. ¿Qué tengo que hacer ahora? Paso esto dividiendo. Entonces me queda 1 sobre raíz de P por dP igual a dt, ¿no? ¿Y qué más? No. Antes. Sí, ok, si quieren. P a la menos un medio, ¿no? Tengo que determinar qué funciones de P dan 0. Bien. O O sea, sea que fíjense que acá tengo un cociente. Complicado. P igual a 0, la estoy perdiendo. Bien, acá puede ser P igual a 0, pero cuando la paso dividiendo no. Entonces me lo noto. Como ojo con esto, al hacer este paso, no estoy analizando qué pasa si P fuese 0. Bien. Ahora, integro. Integral de P a la menos un medio. No. Eso. Le tengo que sumar 1 a menos un medio. ¿Y cuánto es menos un medio más un medio? Perdón, menos un medio más 1. Un medio.
Entonces me queda p a la 1/2 sobre 1/2, ¿no? Uy, las caras. Es la regla de la potencia. Para integrar tengo que sumarle 1 al exponente y ese resultado lo paso también, o sea, lo uso como denominador. ¿Sí o no? O sea, ok. Bueno. Y de este lado, integral de t. ¿Qué función estoy integrando ahí que no la estoy escribiendo? 1. Entonces, integral de 1, t más c. ¿De acuerdo? ¿Qué hago ahora? ¿Qué obtuve acá? Solución general implícita. Ahora intentamos, ya que nos están pidiendo la función p, intentaríamos explicitarla. ¿Qué hago? Paso la 1/2 primero, muy bien. Me queda p a la 1/2, paso esto multiplicando, me queda 1/2 t más c. 1/2 por la constante es otra constante. ¿Explicité ya? No. ¿Qué tengo que hacer? Esto 1/2. Elevar sobre 2. Bien. Esto lo pienso como raíz cuadrada. Si quieren lo escribo para guiarnos. Y entonces lo paso para el otro lado, ¿no? Me queda p igual a 1/2 t más c al cuadrado. Acá yo tendría que escribir el valor absoluto, pero como sé que la población es positiva, no hace falta, ¿no? Me ahorro ese paso algebraico. Por eso, analizar estas restricciones de signo de las variables, ustedes a veces lo miran con cara de, ¡ay, qué pesado tener que hacer ese análisis del signo de las cosas! Pero a veces les simplifica la resolución algebraica después. Profe, ¿dónde habría que poner el más menos? Me confundiste. Acá, si yo esta raíz cuadrada la estoy pasando para este lado, acá me quedaría, o sea, pasar esa raíz para el otro lado significaría elevar al cuadrado, Sí. ¿no? Entonces, ahí al cancelar, me aparece un valor absoluto. Bien, ya, ¿y esto qué es? La solución general explícita. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué solución general? Ya sé que soy tedioso con esto, lo pregunté 80 veces. Es solución y además tantas constantes indeterminadas como el orden. Como es de orden 1, acá aparece una. Y lo que me faltaría es ver si esta es solución de la EDO o no. ¿Lo es? Habría que derivar P0. La derivada es 0 también. Sí. Te Entonces, queda sí, 0 igual a 0. 0 igual a raíz de 0. ¿Puedo incluirla acá? ¿Hay alguna C, que si yo pongo ahí un número real C, que si yo lo incorporo ahí, esto se me transforma en 0? No. Este es un caso que no es como los que vimos antes, que podíamos incorporarla a la solución general. Entonces acá, el conjunto de todas las soluciones sería 1/2 t más c al cuadrado y 0. ¿De acuerdo? Que sería una solución singular. Muy bien. Sí, ya que estamos. Bien. Todo eso en la diapo lo tienen, pero yo quería, ya que está, los íbamos haciendo nosotros. ¿Alguna duda? Entonces, fíjense algo. ¿Qué tipo de función obtuvimos para la función población? Ya vimos que no era lineal. ¿Qué tipo de función obtuvimos? Cuadrática. ¿Bien? Que a la vista parecía más exponencial, pero no. Cuadrática. Ahora, paso, vuelvo acá. Yo ahí, ¿cuántas soluciones de la EDO obtuve? 100. Todas.
todas. ¿Que cuántas son? Infinitas. ¿Yo acá cuántas estoy pidiendo? Una. ¿Qué tendría que hacer para encontrar esta? Plantear un PBI, ¿no? O sea, usar esta ecuación diferencial e incorporar valores iniciales. Bien, para de todas esas que obtuve recién, quedarme con la que es solución de este, o sea, la que representa este problema. ¿Cuántos valores iniciales voy a incorporar? Uno. ¿Por qué? Porque es de orden. Tantos como coeficientes ¿Cuántos valores indeterminados. iniciales conozco? 4. 4. ¿Cuál voy a usar? Primero. Cualquiera. ¿De acuerdo? Pero uno. Exacto. Te daría esta, la que básicamente quedaría acá. ¿Sí? Para no dejar esto colgado, bueno, ahí tienen varias soluciones de la EDO graficadas, la familia de soluciones, algunos miembros de la familia, mejor dicho. Y cuando encuentran ese valor de la constante, les da que vale 2. Y miren qué bonito. O sea, cuando le dan valor a la constante resolviendo el PBI, que obtienen un 2, que se los dejo de tarea que lo hagan, la función, si la grafican arriba por sobre los 4 puntos experimentales que tenían, claramente es un buen modelo para esos datos experimentales. Mejor que la recta. ¿De acuerdo? Hasta el lunes. Gente virtual, ¿alguna duda? Yo, profe, ahí recién cuando despejaste para determinar la C, que te quedan más 2, ¿cuál sería la justificación algebraica? Decir, bueno, utilizo el 2. Ay, perdón, Federico, no te escucho nada por el ruido que hay aquí. A ver, ahora si baja un poco el sonido. Te Cuando digo, le diga.